¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se ha hablado de la separación del poder político y el poder económico. Sin embargo, alrededor del presidente de la República aparecen nombres de personajes que de una u otra forma han jugado un papel determinante cuando hablamos de una oligarquía dominante. Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Carlos Hank, el mismo Germán Larrea, quienes forman parte de una especie de consejo asesor financiero del primer mandatario. Sin embargo, en los últimos días, en las últimas semanas, dos de estos personajes particularmente dan la impresión de haber roto lanzas con la Cuarta Transformación. Germán Larrea, con distintos aspectos jurídicos, y el caso de Ricardo Salinas Pliego desde el ámbito mediático. Voy a platicar, por supuesto, con un gran periodista a quien le agradezco muchísimo de verdad que esté con nosotros, Salvador Frausto de Milenio, uno de los mejores periodistas de investigación y coautor de Los Amos de México, coordinado, por cierto, este libro por otro gran periodista, Jorge Cepeda. ¿Cómo estás, Salvador? Muy bien, Jesús, pues un gran gusto de estar en este espacio para conversar sobre este tema tan interesante que pone sobre la mesa. No, hombre, los honrados somos nosotros, querido Chava. Oye, yo de entrada te preguntaría precisamente cómo entender esta relación del presidente Andrés Manuel López Obrador con los hombres del poder económico. Claro, si recordamos, una de las propuestas o promesas centrales del presidente López Obrador como candidato fue separar el poder político del poder económico. Y al asumir la presidencia de la República, comenzó a dar algunos pasos muy interesantes en este sentido. Me parece que sí es una de las grandes transformaciones que estamos viendo en este sexenio porque sin pelearse con los empresarios necesariamente, porque es un político de izquierda que venía generando una crítica muy fuerte a las élites que tenían un matrimonio con el poder político del PRI y del PAN. Eh, Andrés Manuel creó este consejo asesor de empresarios, donde están varios, el propio Ricardo Salinas Pliego, y ha tenido reuniones con Germán Larrea, que son estos dos empresarios con los que ha tenido fricciones últimamente. Me parece que ha navegado correctamente en marcarles alguna distancia en la toma de decisiones políticas, pero incluirlos en otro tipo de proyectos, como por ejemplo en proyectos de infraestructura grandes, pues hay participación de empresarios importantes en el Tren Maya, por ejemplo. Entonces, me parece que ha sabido navegar y sortear bien esas aguas y delimitar la función y hasta dónde llega la injerencia de estos grandes empresarios en las políticas o en las políticas públicas, ¿no? Pues Salvador, estos últimos episodios que hemos visto de Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, que no son nuevos, lo vimos precisamente con Sorenga durante la época de COVID en contra de Hugo López Gatell, ahora con el tema de los libros de texto, sus constantes señalamientos, ¿no?, a la administración de la 4T como tal, sin nombrar a Andrés Manuel López Obrador, que es algo que me llama mucho la atención, incluso haciendo deferencia que no son rivales ni enemigos, ni mucho menos. Y el tema de la REA con estas acciones jurídicas. ¿Tú ves una nueva relación entre ellos, un rompimiento con estos dos personajes en particular? Se reúne a últimas horas con Carlos Slim, que es otro peso pesado en el ASPE en este escenario. ¿Tú ves algún tipo de alejamiento, algún tipo de reacción de los empresarios? Porque o se les cobran impuestos o se les ponen, como bien señala, ciertos límites al poder que tienen, o es parte de una fricción natural que se tiene que dar entre dos poderes. Me parece que la jugada de Salinas Pliego es más, sí trae algo de enojo porque perdió eh, contratos con el gobierno federal. Uno de los más conocidos es el tema de las tarjetas del bienestar, que en un principio las manejaba eh, Banco Azteca y posteriormente, pues ya al formalizarse el Banco del Bienestar, pues las tarjetas a través de las cuales se les dan apoyos a los ciudadanos, ya no tienen ese tipo de beneficios
y eso también tenían cierta injerencia en la impresión de los libros de texto, curiosamente. Entonces, ataca por un flanco para presionar. Atacar lo hace poder sentarse en la mesa de negociaciones para reconciliarse. Es un viejo estilo de la política y la utilizan con mucha frecuencia los empresarios. En este caso, me parece que Ricardo Salinas Pliego quiere sentarse, llamar la atención y además decirle al presidente, yo puedo armarte una rebelión, incluso esta tan ridícula de que los libros de texto son comunistas y los pobres niños van a salir cantando los himnos de soviéticos, ¿no? Me parece una vacilada revisando los libros de texto, pues sí, traen faltas de ortografía y traen ahí algunos errores y traen otro tipo de apreciaciones, pero se alía Salinas Pliego y le dice al poder político, yo me alío con la ultraderecha, con la Unión Nacional de Padres de Familia, con el PAN, y hay un añadido, el enojo que tiene la derecha y Ricardo Salinas porque no pudieron hacer avanzar a su candidata, que era Lili Telles. A Lili Telles la frenaron cuando Claudio X González y Marco Cortés pactan, hacen el famoso pacto del Arturos, porque lo hicieron en ese restaurante clásico de Polanco, pactan empujar a Xochitl Gálvez, queda fuera Lili Telles. Entonces, traen ese rencor, no hay gallo en la ultraderecha, no hay, por eso también a últimas fechas vuelve a salir el nombre de Verástegui, un personaje pro vida, de yunquista, de ultraderecha, ¿no? Es nuestro, guardadas las distancias, nuestro Trump mexicano, ¿no? Me parece que por ahí va la jugada, en el caso de Salinas Pliego, Jesús. Esta forma de operar, ya nos decías, Salvador, no es nueva de los empresarios, pero tú ves un comportamiento diferente de estos hombres del poder con López Obrador a como era con Enrique Peña Nieto, con Calderón, con el propio Vicente Fox. Mira, por ejemplo, vale la pena recuperar la molestia de Carlos Slim en dos momentos de este sexenio. Uno, cuando el presidente López Obrador, sin avisarle, incluso a su secretario de Comunicaciones y Transporte, que iba a cancelar el aeropuerto de Texcoco, el Naim, en el cual Slim tenía mucho interés y muchas inversiones. Cómo tuvo que transitar en un diálogo en el que tuvo que ver mucho Alfonso Romo, eh, acercarlos, reunirse en Palacio Nacional en varias ocasiones y finalmente pues tener cierto tipo de acuerdos. Tuvo que apechugar Carlos Slim, pero fue pragmático, es decir, perdí aquí, pero obtuvo otros contratos su empresa y supo equilibrar a Andrés Manuel y hacer transitar esa relación. Un segundo momento de conflicto con Carlos Slim es cuando salen los dictámenes estos de la línea 12 del metro, de los accidentes en los cuales cierta responsabilidad del tramo que se cayó recae en una de las empresas de Carlos Slim y también tiene la suficiente mano izquierda López Obrador y Claudia Sheinbaum de acercarse a Carlos Slim, dialogar, sentarse, hablar, etcétera. Es decir, estas reuniones que ha tenido en Palacio Nacional, en las que les da tamales de chipilín y generan otro tipo de dinámica y de relación. Eso me parece muy sano para la vida política de este país, Jesús. Esta relación que existía con Enrique Peña Nieto, Salvador, ¿qué tanto cambió? Me refiero al respeto hacia el presidente, al respeto hacia la figura presidencial. Ya señalabas, en un inicio López Obrador decide cancelar el aeropuerto, lo hace de una manera muy simbólica, porque tú lo sabes mejor que yo, un personaje de símbolos, López Obrador, desde el libro que tenía en la mano, cómo estaba sentado, cómo se expresó, todo ello hasta el tema de Salinas Pliego de quitarle precisamente un negociazo, como era todo lo relacionado con Banco Azteca y las tarjetas del bienestar. Pero, ¿qué tanto esa relación con Enrique Peña Nieto era diferente a lo que era con la figura presidencial López Obrador?
A mí me parece que en el caso de Peña Nieto, como ellos lo impusieron, armaron la candidatura, su campaña televisiva, lo trataban como un empleado. Es decir, el poder político real, los grandes empresarios, trataban en muchos casos a los presidentes de los últimos años como sus empleados, dándoles instrucciones, presionándolos, haciéndolos temblar, pidiéndoles concesiones, ¿no? Es decir, pidiéndoles casinos, ¿te acuerdas en el sexenio de Vicente Fox? Si una empresa quería casinos, había que darle sus casinos. En el sexenio de Felipe Calderón, si querían obra pública, había que atender las exigencias que tenían muchos de estos empresarios. Entonces, eso está cambiando y hay una relación mucho más respetuosa actualmente también de enojo y de desprecio en algunos casos contra el presidente López Obrador, pero si quieren tener una relación sana con el poder político, pues tienen que apechugar. Es decir, tú ves muchos de los que están, por ejemplo, en el consejo, lo que antes era ¿cómo se llamaba este? El Consejo de Hombres de Negocios, ahora es el Consejo Mexicano de Negocios. Muchos de ellos son de extrema derecha y tienen que ir a dialogar con el presidente, aunque saliendo lo llamen, no les simpatice o les caiga gordo un presidente de izquierda como Andrés Manuel. Pero sí ha cambiado la dinámica. Hay un dato muy interesante que me comentaba una politóloga de muy buen nivel que tiene acceso a las élites con frecuencia. Dice que están muy molestos porque antes alzaban el teléfono los empresarios con los secretarios de Estado para pedirles favores. Es decir, desde acelérame un pasaporte, no quiero hacer cola para tener este permiso, conéctame con otro empresario, con otro político, y los secretarios de Estado tenían que atender a las élites mexicanas eh, como una de sus funciones. Y una de las quejas que hacen las élites de nuestro país actualmente es que ya no ocurre eso. No les contestan el teléfono los secretarios de Estado. Ahí tienes el caso, por ejemplo, de Graciela Márquez en la Secretaría de Economía, que es conocido como hubo una presión muy fuerte de empresarios que al no encontrar canales para que les hicieran favores, pues terminaron presionando en demérito de la secretaria, que ahora está en el INEGI, está haciendo un gran trabajo ahí. Oye, Salvador, ¿qué tanto? Porque como bien lo mencionas, hay un grupo empresarial, ahí están los Claudio X González y demás. ¿Qué tanto la relación con los otros empresarios de mucho poder ha frenado al primer grupo en sus intentos, que algunos consideran golpistas, o en sus intentos de desestabilizar al gobierno de López Obrador? ¿Qué tanto han pesado los apellidos Slim, Salinas Pliego, Larrea por esta dinámica nueva que señalas? Un sector de empresarios se movió, como lo estamos viendo, a controlar la oposición de manera abierta, ¿eh? ¿Sí? Es decir, el jefe del frente opositor es Claudio X González y los empresarios que rodean a Mexicanos contra la Corrupción y que le donan dinero a esa causa son los que están ahí metidos en el frente amplio opositor o Frente Amplio por México. Ahí están y es abierto. Es decir, no nos están escondiendo que no están ahí. Él es el que junta al PRI, al PAN y al PRD y actúan los presidentes de los partidos como los empleados de Claudio X González. ¿Por qué? Porque tiene mucho dinero y mueve ese dinero hacia estos partidos y les consigue financiamientos y está ahí jugando como un factor de imán de la alianza opositora. Yo le escuchaba hoy a Clara Brugada, la aspirante a jefa de gobierno, una frase muy interesante en una entrevista que dio aquí en Milenio Televisión.
decía, esa clase política cree que tienen el derecho de ser corruptos. Yo agregaría, creen que tienen el derecho de ser corruptos, impunes, tener privilegios y si en sus discursos traslucen eso. Es decir, se les ve que sus luchas son por las peores causas, por mantener los salarios altos de los funcionarios del INE, por ejemplo. Tienen unos discursos que de verdad, si ellos escucharan lo que dice la clase trabajadora, no darían crédito, ¿no? O sea, de verdad, defienden a García Luna, defienden a jueces corruptos. eh, de verdad, no se dan cuenta que, porque ellos creen que tienen el derecho de ser corruptos y de ser impunes y de tener privilegios. Salvador, ¿ves que alguno de las corcholatas, algunos o alguna de las corcholatas, pueda mantener esta dinámica con los empresarios que a final de cuentas son un poder fáctico y que en la figura de Andrés Manuel López Obrador, como bien los mencionados desde el principio, los ha frenado, pero López Obrador hay uno nada más? ¿Ves alguna de las corcholatas con esta misma dinámica? No, la verdad es que no. Yo creo que el liderazgo de Claudia Sheinbaum, pues de alguna manera es un liderazgo heredado, es decir, una continuidad del proyecto López Obradorista. Marcelo Ebrard pues tendría un poco de mayor autonomía sobre su gestión, aunque sería también una continuidad del proyecto obradorista, pero no vamos a tener otro presidente en 100 años, como se ha dicho en algunos lugares, tan poderoso como López Obrador. Si nos vamos hacia atrás, pues durante 5 años Carlos Salinas fue muy, muy poderoso y transeccionalmente siguió siendo poderoso, y de ahí hacia atrás es Lázaro Cárdenas. Es muy difícil estos liderazgos tan fuertes, tan poderosos, así que me parece que tendrán que negociar con el poder político, perdón, con el poder económico, cualquiera que sea el próximo presidente de México, que pues saldrá de esta encuesta entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, son los que estarían más probables de ser sucesores de Andrés Manuel López Obrador. Tendrán que negociar y tendrán que tener un secretario de Hacienda muy hábil y con un peso fuerte y una interlocución interesante con los empresarios. Mi querido Salvador Frausto, de verdad, uno de los mejores periodistas de este país. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en nuestra comunidad. Mi querido Jesús, siempre es un gusto platicar contigo. Te mando un abrazo.